en ambientes específicos donde hacen que su presencia se manifieste. Si algo debemos de anhelar nosotros, más que un milagro, más que una provisión, lo que más debemos de anhelar es la presencia de Dios. Diga conmigo, presencia de Dios. Porque hay personas que solamente se enfocan en un milagro que quieren recibir. Si tan solo Dios me respondiera dándome un esposo, o un novio para casarme, o una esposa para casarme. Si tan solo Dios respondiera dándome un trabajo donde yo pueda desarrollarme, o un ascenso. Si Dios me diera lo suficiente para pagar las deudas que tengo y no terminar el año con deudas. Y a veces nos enfocamos en un milagro específico, en un milagro de provisión, en un milagro de sanidad, en un milagro que nos va a ayudar a salir adelante, pero se nos olvida que más que enfocarnos en un milagro, tenemos que enfocarnos en su presencia. Porque su presencia, dice la Biblia, lo llena todo, y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, si algo debemos nosotros procurar en nuestra vida, es la presencia de Dios. No vaya detrás de un milagro. Los milagros vienen por la consecuencia de la presencia de Dios en su vida. Su presencia lo llena todo. La Biblia dice que en Él estamos completos. En Él, no en un milagro, sino en su presencia. Entonces, si algo tenemos que procurar, es que su presencia se manifieste. Por eso es que en cada una de las reuniones siempre hay alabanza, siempre hay adoración, porque estamos convencidos que es a través de la alabanza y es a través de la adoración que su presencia se manifiesta. La Biblia dice que Dios habita, ¿en dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si algo nosotros queremos provocar, es que la presencia de Dios venga. Y sabemos por la palabra que una manera de provocar su presencia es adorándole y es exaltándole. Por eso en cada una de nuestras reuniones, no solamente las del domingo, los miércoles, los días que hay reunión con los jóvenes, las mujeres, aunque las mujeres no tengan su equipo de alabanza, tienen una grabadora, tienen ahí una bocina, y con ella exaltan al Señor, y ellos hacen que se mueva y se manifieste la presencia de Dios. Entonces tenemos que buscar el ambiente, o provocar, mejor dicho, el ambiente ideal para que Dios se manifieste. Hace algunos días vimos algunos de los ambientes que podemos provocar. Vimos que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. A Dios le gusta ser reconocido. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, cuando tú le reconoces a Él, provocas un ambiente ideal para que Él se manifieste. La adoración continua es otro ambiente que provocamos. Como le dije hace un momento, quizás en tu casa no tengas instrumentos, pero tienes tu voz, tienes tu garganta con la cual puedes alabar y adorar a Dios. Esta mañana, en el tiempo de oración que tuvimos, el hermano Orlando, que es el que está en esta semana terminando el tiempo de estar guiándonos en alabanza, en adoración, no está, salió en estos tiempos de Navidad, pero no por ello dejamos de adorar a Dios. Usamos nuestra boca, usamos nuestra garganta como un instrumento de adoración. Todo afónico, quizás, a lo mejor sin llevar una nota musical acorde a la alabanza o al canto de adoración, pero cuando nos entonamos en adoración, se forma un ambiente ideal para que la presencia de Dios se manifieste. Entonces, quizás en tu casa tú no tengas instrumentos de adoración, pero tienes tu garganta, tienes tu voz.
y tienes que adorarle. Vimos también que cuando sabemos esperar en Dios y sabemos guardar silencio en su presencia, se genera un ambiente donde Él se habrá de manifestar. Vimos también que orar y adorar en el Espíritu, el lenguaje espiritual, es como el lenguaje romántico entre los novios, entre nosotros la novia y el Señor siendo nuestro novio. Las parejitas de enamorados tienen su lenguaje romántico. Y cada vez que hay el momento en que esta parejita de novios se junta para convivir o para celebrar, utilizan un lenguaje, los ojos o algún tipo de palabras dulces. Y hace que el ambiente romántico entre los novios se dé. Hay un lenguaje romántico entre nosotros y Dios. Y ese lenguaje romántico es orar y adorar en el Espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoremos a Dios, adoremos al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad. Y eso genera un ambiente ideal para que su presencia se manifieste. Vimos también que un ambiente que podemos preparar para que su presencia se manifieste es hablar palabras de fe. Profetizar palabras de fe, profetizar lo que dice la Biblia, hablar conforme está escrito en la palabra. No hablar tonterías, no hablar idioteces solamente por hablarlas, no, hablar lo que ya Dios habló acerca de lo que sucedería en nuestra vida. Eso es profetizar en fe, eso es hablar y declarar palabras de fe, y eso hace que un ambiente sea propicio para que Él se manifieste. Otro ambiente ideal, y con ello continuamos hoy, es conversar con Dios. Diga conmigo, conversar con Dios. Es muy diferente conversar con Dios que rezarle a Dios. Venimos de una tradición religiosa la cual nos inculcaron nuestros padres y nos enseñaron algunos rezos y los desarrollamos con eficiencia y nos aprendimos muchos de ellos. Pero eso nos llevó solamente a tener una especie como de monólogo o algo que solamente se está repitiendo constantemente. Y es muy diferente la conversación con Dios. La conversación con Dios genera un ambiente para que Él se manifieste. Uso la palabra conversar, que también tiene que ver con orar a Dios, pero conversar con Dios es hablar y esperar la respuesta de Dios. Cuando tú estás hablando con una persona, sea con tu esposa, con tus hijos o con alguna persona, cuando tú estás conversando con alguien, la palabra conversar implica dos vías: lo que yo hablo y lo que yo tengo que esperar a lo que la otra persona me diga. Cuando conversamos con Dios es lo mismo, es hablar y esperar una respuesta. Quizás la respuesta no vendrá en una voz audible, puede ser que llegue así, pero puede venir en una sensación de paz, puede venir en un suspiro, puede venir a través de muchas cosas, un pensamiento, a través de la palabra de Dios. Pero conversar con Dios, tenemos que saber esperar en su respuesta. Quizás la respuesta no llegará como tú esperas que llegue, o como tú quisieras que llegara, o en el tiempo que tú quieres que llegue, pero no te apresures. Dios a su tiempo dará su respuesta. Cuando esperamos a que Él responda, estamos dando tiempo a que Él nos hable. Yo sé que a veces es difícil, a veces nuestra misma naturaleza humana, que es impaciente,
que es intolerante, a veces nos cuesta saber esperar. Queremos todo rápido, queremos todo tan rápido que no damos tiempo a esperar. Pero muchas veces las oraciones, cuando sabemos esperar en Dios, es cuando van a venir las grandes ideas, es cuando van a venir las revelaciones de parte de hoy. Muchas de las veces cuando yo he estado esperando en Dios, Dios viene y habla a mi vida en diferentes áreas. Dios viene y aún me da mensajes. Cuando yo he estado esperando en Dios por alguna respuesta, mientras espero, a veces Dios trae mensajes a mi vida que después los desarrollo para compartirlos. Yo estoy conversando con Dios, estoy esperando en Él algo. Y mientras espero su respuesta, vienen las revelaciones de Dios. Hay cosas que tienen que ver con nuestra familia, decisiones que tenemos que tomar en nuestra familia, en el ministerio, en las cuestiones laborales o empresariales, cuestiones que tienen que ver con finanzas. Y muchas de esas cosas se van a manifestar en el tiempo cuando estamos hablando y conversando con Dios. Porque Él se manifiesta. Porque Él se hace presente, y cuando Él se presenta, Él no se puede negar a sí mismo. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Y cuando Él llega a tu vida, todo lo que hay de Él para ti se va a manifestar. Dígale al que está a su lado: todo lo que Él tiene para tu vida se va a manifestar. Todo. No hay nada que Él se vaya a quedar. Él no se va a esconder de ti ni se va a esconder de mí. Pero necesitamos formar el ambiente ideal. Otro ambiente propicio es practicar la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos practicar la presencia de Dios? Salmo capítulo 16, versículo 8, vayamos a leerlo. Salmo capítulo 16, versículo 8, dice el salmista: a Dios he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice el salmista: a Dios he puesto siempre delante de mí. Si algo hacía el salmista, él practicaba la presencia de Dios, lo ponía siempre delante de él. Y cuando él sentía que la presencia estaba allí, él decía: porque su diestra está allí, no seré conmovido, no seré sacudido. En otras palabras, lo que dice el salmista: siempre tengo presente al Señor, siempre. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Es lo que trata de decir este salmo. Practicar siempre la presencia de Dios es tenerlo presente. Tenerlo presente, que no nos dé vergüenza afirmar y declarar que el Señor está en nuestra vida, que está en nuestro matrimonio, que está en nuestro trabajo, que está donde quiera que vayamos. Él lo ha prometido. Y yo estaré con vosotros, dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que practicar su presencia todos los días cuando tú despiertas, cada mañana que tú te levantas, durante el día, por las tardes, antes de irte a dormir. Toma un tiempo para tener presente al Señor en tu vida. No te olvides de Él. No te olvides de Él cuando andas en el carro, cuando vas manejando, cuando vas caminando. Siempre tenlo presente. A veces es bueno desconectarse del mundo para conectarnos a Él, para crear el ambiente donde su presencia se habrá de manifestar. Y tenlo por seguro que cuando su presencia se manifieste, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Dice el salmista: saliste a mi encuentro.
con bendiciones y con bienes. Me rodeaste. Cuando Él sale a tu encuentro y cuando Él se manifieste, mi hermano, tú lo que vas a hacer es dejarte bendecir. ¿Ha visto una foto que a veces publican en Facebook donde está un bebé lleno de besos? Y dice: mi abuelita vino y me visitó. Y lo que hace ese bebé solamente es dejarse querer. Sabe que a veces cuando Dios sale a nuestro encuentro, lo único que tenemos que hacer es eso, dejarnos querer por nuestro Padre Celestial. Que Él nos rodee, que Él nos abrace. Pero necesitamos practicar su presencia. Otra cosa que genera el ambiente propicio es leer su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Ese es uno de los ambientes que a Dios les gusta más. A Él le agrada saber que tú y yo queremos conocer más acerca de Él. Dios se emociona saber que tú y yo estamos interesados en saber quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. A Dios le llena de gozo cuando nos ve leer su palabra, cuando nos ve como ahorita expuestos a su palabra. Pero hay quienes solamente leen la palabra cuando están en la iglesia. Hay quienes dejan la Biblia en la iglesia para no olvidarla en su casa cuando vienen a las reuniones. Y nunca más vuelven a leer la Biblia hasta el siguiente domingo. Pero sabe que leer la palabra de Dios genera un ambiente ideal, un ambiente propicio. Es a través de su palabra que Él va a revelarnos sus planes. Es a través de su palabra que Él va a guiar nuestros pasos y que Él va a guiar nuestra vida. Es a través de su palabra que Él nos va a revelar su propósito. Si algo debemos de hacer es estar conectados con su palabra. Y más en estos tiempos difíciles de confusión. Por todos lados quieren desacreditar la palabra de Dios. Cada artículo, cada comentario, cada película que se ve, lo que trata es desacreditar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios logra ser desacreditada en tu vida o logra perder valor en tu vida, entonces ya no habrá manera en que Dios te pueda hablar. Por eso es la lucha que hay en estos tiempos, donde se trata de desacreditar la palabra de Dios, porque es uno de los medios y de los conductos donde Dios puede hablarnos. Y si algo quiere el maligno es que no escuches lo que Dios quiere decirte. Es en su palabra que Él nos va a hablar. Quizás leíste un capítulo y no entendiste nada. Quizás leíste un segundo o quizás un tercer capítulo y a lo mejor Dios no te ha hablado allí, pero tienes que seguir leyendo. Tienes que seguir metiéndote en la palabra, porque llegará el momento que sin duda alguna Dios te hablará. Tenlo por seguro. Dios te va a hablar. Pero tienes que generar el ambiente propicio. Otro ambiente ideal es la santidad. La Escritura dice que Dios es santo. Y los que no son santos, dice la palabra, no experimentarán la presencia de Dios. Dios habita en medio de la santidad. Queremos generar un ambiente ideal. La santidad mueve la presencia de Dios a nuestra vida. Quizás haya alguien que diga: no es necesario ser tan santo. Como quiera me voy a ir al cielo. He recibido a Jesús, le he confesado como Señor y Salvador. Eso me da la entrada al cielo. Y sí, es cierto, usted irá al cielo. Pero este asunto de generar el ambiente propicio para que Dios se manifieste es para que usted pueda disfrutar el cielo aquí en la tierra. ¿Cuánta falta hace el cielo en tu hogar? ¿Cuánta falta hace el cielo en nuestro matrimonio?
¿Cuánta falta hace el cielo en nuestras finanzas, en nuestra salud? Y un ambiente ideal, un ambiente propicio para que el cielo se manifieste en tu vida, la presencia de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia, es la santidad. Saber que contamos con su gracia, con su favor en nuestra vida, eso nos abrirá puertas. En todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, habrá cielos abiertos sobre nosotros. Pero necesitamos que su presencia se manifieste. Y para ello es necesaria la santidad. Dígale al que está a su lado: tienes que ser santo como Él es santo. Su presencia hará que lo que a otros les llevó lograr hacer las cosas en años, a usted y a mí nos llevará meses. Lo que a otros les llevó meses lograr hacer las cosas, con su presencia en nuestra vida nos llevará semanas o días, o sucederá de un momento a otro, porque es su presencia la que nos va a llevar a conquistar lo que aún no hemos conquistado. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a Dios aquí en la tierra. Yo quiero ver a Dios obrar en mi vida, moverse en mi vida. Yo quiero verlo moverse en lo que yo hago, y para ello necesito generar el ambiente ideal. Hebreos capítulo 12, léalo conmigo. Hebreos 12, versículo 14. Se lo voy a leer de la traducción, la Nueva Versión Internacional. Hebreos 12, verso 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. No verán al Señor. Y no solamente se refiere a verlo en la eternidad, sino a verlo en nuestra vida diaria aquí en la tierra. Esfuércense. Habla de un esfuerzo humano. Vivir en paz con todos no es algo fácil. No es algo fácil vivir en paz con toda la gente. No es fácil vivir en santidad. Usted lo sabe. Yo se lo puedo decir, no es fácil, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Yo no sé a usted, pero a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta un lugar limpio. Cuando vamos a comer a algún lugar, procuramos que la mesa esté limpia. Procuramos que el lugar donde vayamos esté limpio. Hace tiempo, no voy a decir el nombre, aunque si usted quiere, pues al final se acerca conmigo y se lo digo, pero teníamos por costumbre ir a un lugar a comer casi saliendo de aquí los domingos. Y de repente alguien nos dijo que nos veía comer ahí muy seguido, y le dijimos que sí. Y me dice: ¿sabe qué? Yo conocí a una persona que trabajaba en ese lugar y me dijo que pues la cocina no era muy limpia. Y uno dice: bueno, pues no hay cocina limpia, ¿no? Y me dice: no, y otra de las cosas es que lo que sobra, que no comieron los demás en ese restaurante, si lo ven limpio en el plato, van y lo regresan a la olla para que siga habiendo más. Y si alguien llega y pide lo mismo, pues le dan de lo mismo. Yo dije: no, eso sí ya no me gustó, ¿no? Aunque uno dijera: bueno, tampoco tiene nada de malo agarrar del plato del otro. ¿Cuántos les gusta comer del plato del otro? Como Judas, ¿no? Eso es lo que hacía Judas. Comía del plato del que estaba al lado. Pero cuando nos dijeron eso, dijimos: bueno, ya no iremos más a ese lugar. Pero a veces cuando vamos a un lugar nos gusta que esté limpio, que no esté contaminada. Nos lavamos las manos, limpiamos el lugar. ¿Por qué? Porque así nos gusta. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a nuestra esposa nos pide que le ayudemos a limpiar, a lavar los platos. ¿Alguien ha lavado platos en su casa? ¿Algún varón? Y cuando usted lava los platos o lava los vasos y usted ya los deja ahí limpios, de repente viene su esposa y dice: este está sucio.
Y tú le dices, pero ¿dónde ves que está sucio? Mira, aquí, aquí. Y te señala algo que tú no alcanzas a ver. Lo mismo ve con los platos, o cuando has barrido, cuando has trapeado, tú ves todo limpio y llega ahí y me dice, no trapeaste, ¿verdad? Le digo, claro que sí. No, mira, aquí se ve. Si alguien conoce de limpieza es nuestra esposa. Y sabe, a Dios le sucede lo mismo cuando se trata de limpieza. Cuando se trata de santidad, no le vamos a ganar a Dios. Dios sabe cuando en nuestra vida somos santos o no lo somos. Pero algo que Dios va a saber es que nos estamos esforzando en tratar de vivir una vida en santidad. Y en la medida en que tú y yo vamos complaciendo a Dios, en esa medida vamos ganando terreno en la santidad día con día. Yo tengo que esforzarme hoy en ser una persona más santa de lo que fui ayer. Y mañana tendré que esforzarme en ser una persona digna, en ser una persona limpia, que Dios pueda usarme para establecer su reino. Y en la medida que nos esforzamos, mi hermano, cada día iremos identificando lo que es impuro y lo que es santo. Hoy en día se pierde mucho eso. Hoy en día hay mucha gente, y entre ellos cristianos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se ha perdido ese sentido de saber decidir y de saber escoger entre lo que es santo y de lo que es impuro. Y a veces a nuestros hijos les enseñamos, no hombre, no pasa nada, síguele así. No hombre, ni que fuera para tanto, papá. Se pierde el sentido de la santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero ver a Dios en mi vida aquí en la tierra. Sé que lo veré en la eternidad. Sé que pasaré tiempo en la eternidad con Él, pero en la tierra, mientras me voy a la eternidad, aquí en mi casa, aquí en mi trabajo, aquí en el ministerio, aquí en todo lo que yo haga, en mi matrimonio, en mi familia, yo quiero que Dios se manifieste. Y para ello necesito formar el ambiente ideal. Una cosa que también hace y que se genere el ambiente propicio para que Dios se manifieste, esta es importante. Bueno, todas son importantes, pero esta es importante, es obedecer a Dios. Diga conmigo, obediencia. Obediencia a Dios es lo que hace también que la presencia de Dios se manifieste. En la primera carta, o el primer libro de Samuel, capítulo 15, no vaya allá, pero apúntelo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 en adelante, habla de cómo Dios se complace en que se le obedezca antes que ofrecerle sacrificio. Y está hablando en esta escritura acerca del rey Saúl. Usted recordará, si ha leído la Biblia, que este rey desobedeció a Dios. Desobedeció una instrucción que Dios le había dado. Y aun cuando Saúl supo que desobedeció a Dios, porque el profeta Samuel se lo hizo saber, aun con todo ello Saúl quiso venir y quiso ofrecerle sacrificios a Dios, y quiso ofrecerle alabanza a Dios. Ahora, la alabanza es buena. Venir a la iglesia es algo bueno. Orar a Dios es bueno. Ofrendar es bueno. Pero obedecer a Dios es mejor que cualquiera de estas cosas. Saúl pensó que con ofrecer sacrificios y con ofrecer alabanzas, ya Dios iba a pasar por alto esa afrenta o esa desobediencia. Pero no fue así. Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Él quiso cubrir sus faltas ofreciendo sacrificio y ofreciendo alabanzas a Dios. Por eso el profeta Samuel le tuvo que decirle a Saúl: es necesario ofrecer a Dios
obedecer a Dios antes que cualquier sacrificio. Y algo que tenemos que entender nosotros es que la obediencia es el ambiente favorito de Dios. Obedecer a Dios es parte del proceso de santidad. Santidad no es un listado de qué debo hacer y qué no debo hacer. Esto sí está permitido, esto sí, a esto no, no. Santidad tiene que ver con obedecer a Dios. ¿Qué tanto obedecemos a Dios? Aún en las cosas más simples, aún en las cosas que parecieran que no tienen tanto significado, ahí tenemos que obedecer a Dios. Y en la medida que le obedezcamos es en la medida que el Señor se habrá de manifestar a nuestra vida. Obedecer es mejor que los sacrificios, dice la Biblia, y la sumisión es mejor que la grosura de los carneros. Así que lo que resta de este año, seamos obedientes a Dios. Yo no sé qué tan obediente fue a Dios en este año. 2016 está por terminar, no sé qué tanto fue obediente. Pero este 2017 que en una semana más estaremos iniciando, procure ser obediente. Dígale al que está a su lado, sea obediente. Sea obediente y verá la presencia de Dios sobre su vida. Un último momento o ambiente que será ideal para que Dios se manifieste es el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento genera un ambiente ideal. La Biblia dice, y quiero que lo leamos, Salmo capítulo 51, versículo 17. Salmo capítulo 51, versículo 17, dice la palabra del Señor: al corazón contrito o quebrantado no despreciarás tú, Señor. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Saúl no se arrepintió. Saúl siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Saúl prefirió el reconocimiento de las personas. Llévame delante de los ancianos, llévame delante del pueblo, le dijo Saúl al profeta Samuel, y hónrame delante de ellos. Mas no así David. David, desde el primer momento que él supo que le había fallado a Dios, desde ese momento David se arrepintió. Todo el Salmo 51, si usted lo ha leído en alguna ocasión, habla de ello. El arrepentimiento genuino de David delante de Dios. ¿Por qué Saúl no fue restaurado, sino que fue desechado? ¿Y por qué David, a pesar de las fallas que cometió, fue restaurado y fue establecido con fuerza en su reinado? ¿Sabe que la única diferencia fue esa? El arrepentimiento. El arrepentimiento mueve la presencia de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces pecamos. La Biblia dice que todos pecamos muchas veces. Pecamos por actitudes que tenemos, por acciones que tenemos. Hay actitudes que el esposo tiene hacia la esposa que caen en pecado por sus actitudes, por sus acciones. Hay acciones que la esposa tiene hacia su esposo y en ello está cometiendo pecado. La Biblia dice que todos pecamos por acción o por palabra. Lo que decimos, las palabras que expresamos, o son buenas o son malas. Nadie está exento de pecar. No hay un solo día que pase de nuestra vida que no hayamos cometido una falla, una falta, un pecado.
ya sea por acción o por palabra. Pero siempre podemos venir delante de Dios y arrepentirnos. Venir delante de su presencia y humillarnos delante de Él. Arrepentimiento es reconocer delante de Dios que hemos fallado. Arrepentimiento es no volver a hacer lo que hicimos que estuvo mal. Y esta es la palabra que Dios trae para nosotros en este día. Ya casi al finalizar este año del 2016, que podamos ser sensibles delante de Dios y reconocer y decir: Señor, te hemos fallado, pero no quiero que tu presencia sea parte de mi vida. Que podamos generar el ambiente ideal para que su presencia se manifieste. Y cuando su presencia se manifieste, amado hermano, con esa presencia vendrán los milagros, vendrán las maravillas y los prodigios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero necesitamos preparar el ambiente para que Él se manifieste. Lo que manifiesta el ambiente ideal es la sensibilidad a la voz de Dios. Eso fue lo que pasó en la iglesia en el libro de los Hechos. En los días en los que aquella gente se reunía para buscar la presencia de Dios, hubo en ellos tanta sensibilidad a escuchar la voz de Dios que la Biblia dice que eran guiados al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento genuino hizo que la presencia de Dios se manifestara. Yo sé que el 2016 está por terminar, pero sabes, podemos terminarlo con la presencia de Dios. Podemos terminarlo con su presencia en nuestra vida. Y esa presencia llevarla al 2017. No tanto la bendición de bienes materiales, no tanto el ser reconocido, no tanto el que nuestra necesidad sea suplida, sino lo que importa es su presencia en nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero concluir este año con su presencia. Con su presencia. Su presencia en mi casa, su presencia en mi vida, su presencia en la obra que Él ha puesto a mi cuidado, su presencia en todo lo que hagamos. Así que ¿por qué no tomamos estos momentos antes de terminar la reunión y le pedimos al Señor que su presencia venga? ¿Qué le parece? ¿Por qué no pasa el equipo de alabanza y vamos a adorarle a Él? Estamos terminando un ciclo, un año, un ciclo de vida. Y vamos a terminarlo adorándolo y exaltándolo a Él. Y vamos a empezar a generar ese ambiente ideal para que Él pueda venir y para que Él pueda tocar nuestras vidas. Así que ¿por qué no se pone de pie? Y empezamos a adorarle. Y si en usted hay una actitud de arrepentimiento, téngala. Si usted quiere venir aquí al frente, pasar aquí al altar y ponerse a cuentas con Dios, si tiene que hacerlo. Y que en esta mañana usted le pueda decir: Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Quiero ser sensible a lo que tú hablas, Señor. En esta mañana, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Quizás no has cometido un gran pecado o un gravísimo pecado, pero nuestro pecado principal en muchos de nosotros es que no hemos sido obedientes a su voz. Y esa desobediencia nos ha vuelto insensibles. Y fue ahí donde iniciaron nuestros problemas. Fue ahí donde iniciaron
las crisis en nuestra vida. Pero que en esta mañana no nos pase como a Saúl, que no quiso arrepentirse. Que no nos pase como a Judas, que tampoco se arrepintió. En esta mañana podemos venir delante de un Dios perdonador. A Él le encanta perdonar. A Él le encanta perdonarnos. Que en esta mañana podamos venir y podamos arrepentirnos, sabiendo que delante de nosotros hay puertas de oportunidades. Él es el Dios de oportunidades. Él es el Dios que extiende su mano sobre nosotros y nos dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré, yo te voy a guiar, guiaré tus pasos, te haré introducir a tierra nueva que tú no conoces. Mi gracia y mi favor irán delante de ti y yo te manifestaré mi presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy queremos ser sensibles a tu voz, ser obedientes a ti. Ven, Señor. Ven, Señor, mientras te adoramos, manifiéstate en nosotros. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor, es tu presencia, Es tan fuerte sobre mí. ven, Espíritu Santo. Mis manos levantaré. Levántale tus manos. Y su gloria Tocaré. Algo está cayendo aquí. es tan fuerte sobre mí. Levántale tus manos. Mis Manos levantaré para adorarte a ti. y su gloria tocaré. Precioso Jesús. Está cayendo. Deja que te llenen esta mañana su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, Su gloria está aquí. está cayendo, está cayendo, Su gloria sobre mí. Ven y desciende hoy, Señor. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, Su gloria está aquí. Ven, Señor. Ven sobre tus hijos en esta mañana, Padre. Ven y tócales. Ven y tócales, Señor. Ven y haz tu obra completa. algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo ahí.
Señor. Tu presencia lo llena todo. Todo en todo, Señor. En ti estamos completos, sin que nos falte cosa alguna, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por la palabra, Señor, que tú has traído. Llévanos a nuestra casa, a nuestros hogares. Y Padre, que podamos disfrutar el resto de esta Navidad. Que podamos disfrutar el resto de este año 2016. Y que estemos ya con el deseo, con las ansias, Señor, de ser sorprendidos por ti con lo que vendrá en el 2017. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.